El siguiente es un programa educativo, independiente, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Respecto a la vida y a la muerte, acerca del bien y del mal, cuándo retener y cuándo soltar, consejo sabio y palabra oportuna. De Génesis hasta Apocalipsis. Respuestas que solo pueden ser halladas en la palabra infalible, la más poderosa arma para destrucción de fortalezas, de razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento pleno del único Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. La Sociedad Bíblica Iberoamericana presenta Frente a la Biblia. Muy buenos días, queridos oyentes de Venezuela y el mundo entero. Bienvenidos a otra emisión del programa Frente a la Biblia, un espacio producido por la Sociedad Bíblica Iberoamericana y conducido por su editor Carlos Fuchán, además del equipo que le acompaña en la Sociedad Bíblica Iberoamericana y algunos colaboradores. Desde la emisora Buenas Nuevas 95.7 FM hacemos las conexiones para que este programa pueda salir al aire en señal abierta en los 95.7 MHz en el nororiente venezolano y a través de internet, siendo retransmitido en Oasis 92.3 FM a la hora del mediodía, a las 12:15 de cada día, en Puerto Ordaz, Venezuela. Asimismo está siendo transmitido por Radio Voz Cristiana en los 96.3 FM en Jujuy, Argentina. Bienvenidos a todos en esta nueva sesión de Foro Bíblico. El día de hoy vamos a estar hablando de el ministerio apostólico y profético, mentiras y herejías, y como el nombre del programa lo indica, frente a la Biblia. Vamos a ver frente a la Biblia por qué razón este título contiene esta segunda parte de mentiras y herejías al referirse al ministerio apostólico y profético, por cierto, bien mencionado en la palabra de Dios, que era algo que debía suceder y ya está sucediendo desde hace no más de 10-12 años en este planeta Tierra. Le doy la bienvenida a Carlos Fuchán, quien ya está conectado desde Barcelona, España. Buenos días, Carlos, en Venezuela. Buenas tardes para ti en España. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muchas gracias, Jorge. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Frente a la Biblia, que estamos transmitiendo en conexión con Buenas Nuevas 957 en la isla de Margarita. Un saludo cordial para todo tu equipo allí, al público que nos está, la audiencia que nos está escuchando y aquellos que nos utilizarán siendo retransmitidos luego en diferido. A cada uno de los participantes del chat, estamos inaugurando un nuevo sistema de la sección permanente 272-71-258 para aquellos que puedan, que deseen integrarse. Gracias, Jorge. Sí, tenemos un tema acuciante, apasionante, urgente, no sé, terrible, de este asunto de la deformación de la doctrina bíblica. Está alcanzando niveles escandalosos, proporciones dantescas, infernales, del error, las cosas que se dicen desde esos, no sé de dónde, antibíblicos púlpitos. Deberíamos organizar una quema de púlpitos. Y la razón cuál es, que no diga, oiga, ¿por qué usted está quemando un púlpito? Bueno, simplemente lo estoy quemando porque es un instrumento pagano antibíblico, porque no está en la Biblia. Por eso lo estoy procediendo a quemar. ¿Y por qué está usted destruyendo los altares? Porque Dios prohíbe los altares. Dice, cuando me hagas un altar para el sacrificio del Cordero, que ya fue sacrificado por nosotros, nuestra Pascua, dice, no harás gradas para que subiendo no se te vean las pudendas, que son las partes privadas del sacerdote. Entonces, para que no se te vea tu desnudez. Y ahí tenemos los pastores subiendo casi en escalera mecánica
en escalera eléctrica de tan altos que están esos altares, y lógicamente son desnudados por esa audiencia pasiva que tiene que soportar sus complejos de personalidad que tienen, y un aplauso para el Señor. ¿Qué aplauso para el Señor? Un aplauso para ellos están pidiendo. Debería darles vergüenza. Y después pasan la ofrenda, y pasan la limosna, y pasan el pacto, y pasan el diezmo, y pasan el compromiso, y pasan las primicias, y piden, y han convertido el evangelio, el mensaje de libertad, en un mensaje comercial, y otros se encargan de ridiculizarlo. Y otros, con esos sermones que no terminan nunca, parloteando sin cesar, quieren ser oídos acá para que se les llene el ego. ¿Me comprende? Y esto es algo terrible, porque la iglesia no se edifica. La iglesia se edifica por la ministración mutua. Si no hay ministración mutua, y esto lo sabían muy bien los nicolaitas, por eso es que Dios aborrece las obras de los nicolaitas y aborrece la doctrina de los nicolaitas, porque mantienen a una audiencia en pasividad enervante durante no pocos años. Estoy hablando que un pastor puede mantener a su audiencia pasiva por 40 años, por 30 años, tranquilamente, y usted después de 30 años le pregunte, ¿y usted es salvo? No sé si soy salvo, no sé, creo que no, que la salvación se pierde. Nosotros soportamos pasivamente eso, y criticamos a los católicos romanos que dicen que la salvación es por obra. Pero bueno, ¿qué es lo que predicamos nosotros si decimos que la salvación se pierde? Que tenemos que portarnos bien para ser salvos. Ahora, claro, nos faltará alguno que diga, Carlos Fuchán está diciendo que hay que portarse mal para ser salvo. Mire, eso ya el Señor sabe que es mentira, que yo no digo tales cosas. Yo digo que nos portamos bien porque el espíritu de santificación está en nosotros y hace que nos portemos bien, nos guía al arrepentimiento, nos guía a la luz, nos guía a no querer pecar. Por eso dice el apóstol Juan, el que es nacido de Dios no practica el pecado, no lo practica. Puede caer en pecado, pero no lo practica, no se siente contento cuando se revuelca en el fango del pecado. No, le molesta el barro. Una vez limpio, quiere mantenerse limpio. Entonces, estas cuestiones, vamos a tratarlas con alguna urgencia. Yo sinceramente estoy un poco molesto con esto, ¿no? Porque hacía tiempo que no veía el internet, pero ahora que lo veo, y particularmente mujeres en esos púlpitos, pero es una cosa asombrosa, hablando ante una audiencia gigantesca que la acepta. Entonces, bueno, pienso en aquello que dijo el Señor, que les envía un espíritu de error para que crean a la mentira, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ¿para qué hacemos este esfuerzo en Buenas Nuevas, en Frente a la Biblia, en Foro Bíblico? Para si de alguna manera nuestra voz es oída por aquellos que tienen el Espíritu Santo. Y eso esperamos nosotros, que puedan salir de en medio de ella, pueblo mío, dice el Señor. Salid de en medio de ella. Sálganse de toda esa porquería, porque el Señor está a las vísperas, está por llegar y va a dar a cada uno, sea bueno o sea malo, lo que hizo en el cuerpo. Este es el galardón, entonces no echen a perder el galardón. Tratemos de servir al Señor espiritualmente, en tanto oímos o podemos oír la voz que nos dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Adelante, Jorge.
Muchas gracias, Carlos. Vamos a empezar haciendo una pregunta. ¿Por qué la urgencia de explicar las mentiras y herejías frente a este llamado o conocido ministerio apostólico y profético que está en auge y cada vez tomando más fuerza hoy en día sobre este planeta y sobre todo en lo que es América Latina? Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Sí, gracias. Te escuché un poco entrecortado. Quizás si me puedas ayudar con la última parte, por favor, de la propuesta, Jorge. Te agradezco. Sí, preguntaba que por qué la urgencia de hablar acerca de las mentiras y herejías de este conocido o llamado ministerio apostólico y profético que está en auge y tomando cada día más auge en el mundo y en especial en América Latina. Sí, gracias, Jorge. Hay 3 puntos básicos por los cuales esto es urgente. El primero es porque deforma el mensaje del plan de Dios. El ministerio profético y apostólico, primeramente es una negación de la palabra de Dios que dice que hoy en día no hay apóstoles. Esto es una cuestión bíblica demostrable, que la podemos demostrar. Lamentablemente, las traducciones han sido forjadas, han sido los traductores, algunos de ellos débiles, otros complacientes, otros simplemente mentirosos, otros traidores, porque debemos recordar, hay un dicho italiano muy colorido que dice traduttore traditore. Entonces debemos pensar en eso. Entonces han deformado lo que dice la palabra, pero claramente está allí en Filipenses, en Corintios, que ya no existen más apóstoles. Los apóstoles fueron utilizados por nuestro Señor en relación con los 12 en el caso de Israel, que el Señor va a establecer jueces como en antiguo, cuando venga en el reino de los cielos, estableceré jueces como al principio. Por eso Jesús le dijo, para que vosotros estéis sentados en 12 tronos, en 12 sillas, juzgando a las tribus de Israel. Esto es una acción totalmente en relación con el pueblo judío, que no tiene nada que ver con la iglesia, y los apóstoles, Pablo y Bernabé, ellos mismos, Pablo mismo se llama los últimos apóstoles, cuyas señales pues tenían esta calificación de sufrimiento, de debilidad, de pasar hambre, de vestir harapos, de ser puestos como espectáculo del mundo. Usted hoy en día, estos apóstoles, si no tiene un jet privado cada uno, lo que quiere es tenerlo, ¿me comprende? Y lo que quiere es ejercer el poder económico y también el poder de ser aceptado en su ego, en su alter ego, ser aceptado, ser oído, ser aplaudido. Entonces, ese es el primer problema, la distorsión de la palabra de Dios. No es que uno sea más importante que otro, el punto. El segundo punto es que se distorsiona el mensaje, no solamente el ministerio, sino el mensaje. El mensaje es como aquel que presentaba, ¿cómo le digo yo? La prosperidad, por ejemplo. Presenta un mensaje muy similar al que presentaba Judas Iscariote, que decía, oiga, pero por favor, ¿para qué hacer este desperdicio del perfume? Vamos a venderlo por 300 denarios y se los damos a los pobres. Oye, qué solución tan simpática, el evangelio social. Entonces se mete el comunismo dentro del evangelio y ya está listo. Dietrich Bonhoeffer y todos aquellos que siguieron en Brasil el movimiento de, se llama Teología de la Liberación. Vamos a predicar un evangelio social. ¿Para qué? Para arreglar el mundo. El mundo no tiene arreglo. El mundo va ineluctablemente hacia su destrucción. Es la voluntad de Dios. Y nadie le va a hacer cambiar de idea a Dios.
ni nadie va a lograr que Dios deje de hacer lo que tiene que hacer. Entonces es cambiar el mensaje, cambiar la teología, decir que Dios no piensa esto, torcer la escritura, y esto lógicamente tiene una condenación segura para aquellas personas. Pero el tercer daño que se hace, y es el que yo me refería recientemente, es que mantiene dentro de ese error a los santos de Dios. No, mire, la gente que financia esto con su presencia, con su aplauso, con su ofrenda, con su diezmo, con su aceptación, esas personas, nosotros sinceramente no nos interesan. Nosotros sabemos que esto es algo inevitable. Lo que sí nos interesa a nosotros es los hijos de Dios que están engañados dentro de esa organización, de ese proyecto diabólico. ¿Me comprende? Entonces, a ellos es nuestro mensaje, a ellos es nuestra exhortación, a ellos es nuestro llamado dramático, apasionado que les hacemos. ¿Me comprende? A que se salgan de todo eso, se salgan de toda esa inmundicia. ¿Por qué? Pues porque Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Entonces esto es lo que está pasando hoy, lo estamos viendo. Después de 2000 años se ha activado maravillosamente la palabra profética más segura, que tenemos allí en la primera y segunda epístola de Pedro, en varias epístolas del apóstol Pablo, tenemos ese consejo vibrante, que no podemos pasar por alto. Hoy en día hay una necesidad imperiosa, y este es nuestro propósito y nuestra urgencia, Jorge, de motivar, de sacudir, de exhortar a tiempo y fuera de tiempo para que se lea la palabra de Dios, para que se estudie la palabra de Dios, para que se debata en torno a la palabra de Dios. Fíjate, dice, tan pronto como después de mi partida, dice el apóstol Pedro, ¿no? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos irán tras las lascivias de ellos, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. Y por avaricia os explotarán con palabras manipuladas, sobre los cuales, estos falsos maestros, ¿no?, la sentencia pronunciada desde antiguo no está ociosa, y su perdición no dormida. Carlos, perdón que te interrumpa. Al comienzo del programa... Adelante. Perdón que te interrumpa. Al comienzo del programa nos decías que hoy en día existen estos falsos profetas y estos falsos apóstoles, a pesar de que la Biblia dice que hoy en día no puede haber apóstoles y profetas. Me gustaría remitirnos a la palabra de Dios, ubicarnos frente a la Biblia y también dar oportunidad a la lectura del primer mensaje, que justamente tiene que ver con esta solicitud que te estoy haciendo. No sé si el mensaje lo va a leer directamente María Lucía Pavón o Roberto Magaldi. Adelante. Bueno, lo leo yo. María Lucía Pavón, desde el chat de Frente a la Biblia, hace una pregunta. ¿Cómo podemos encontrar en la Biblia quiénes son los verdaderos apóstoles y quiénes los falsos apóstoles? Mire, gracias por la pregunta. Los verdaderos apóstoles son aquellos que están en la Biblia y que fueron llamados por Dios, porque para ser apóstol hay que ser llamado por Jesucristo en realidad, ¿no? El apóstol
enviado por Dios es Jesucristo, y Jesucristo nombró a un grupo limitado de apóstoles mientras duró como dije antes, respecto a Israel, a su pueblo de Israel, y mientras duró la realización del cierre de su palabra en la Biblia, ¿no? Cuando se cerró el libro de Apocalipsis en el año 98 o 96, 98, por medio del apóstol Juan. Ahora, eso es una cuestión que se ha mantenido, por eso dice aquí en Romanos 11, dice apóstol por llamamiento. Un apóstol, no el apóstol ni apóstol, es un apóstol por llamamiento. Entonces, esto tiene que ser llamado. Ahora usted le pregunta a estas personas, que las hay ahora por cientos, cada uno pone una franquicia, toman la iglesia como si fuera, esto de la cobertura, que se llama cobertura, no es sino una franquicia. Entonces todas estas cuestiones se llaman a sí mismos apóstoles. Y en Apocalipsis, en una de las iglesias dice, el llamado profético es que no puede soportar a los falsos apóstoles, que se llaman a sí mismos, se llaman apóstoles. Creo que es en la iglesia de Filadelfia, alguna de esas. Muy bien, entonces, esto es una cuestión, pues, que nosotros, teniendo una memoria histórica relativamente corta, una memoria histórica relativamente corta, podemos darnos cuenta que esto en 1960, 1970, 1980 no existía. Esto empezó desde finales de los 80, ¿me comprende? Y hoy en día ha proliferado de una manera tremenda. Yo, por ejemplo, tengo información de que en una de estas mal llamadas iglesias proféticas apostólicas, en 2 horas de lo que llaman ellos culto, en 2 horas, se recoge más de $500,000 de ofrenda, en efectivo, aparte de todos los ¿cómo se llama esto? Los productos que venden, de CD, DVD, cintas de video, películas, todas esas cosas. Personalmente he oído barbaridades tales como estar entrevistando a uno de estos cantantes y una persona llamó y le dijo si podía cantarle tal canción y tal, porque ahora ya no se llaman más himnos ni cánticos espirituales ni salmos, ahora se llaman canciones, ¿no? Si le podía cantar una canción, y la persona se acercó a la cámara, tomó el micrófono y le dijo, cómprate mi DVD. ¿Me comprende? Si quieres oírlo, compra el DVD. Bueno, eso no lo haría, yo no sé, yo creo que no lo hace ni Frank Sinatra, pues. Entonces, vemos esas barbaridades y estamos mirando para otro lado. No puede ser, tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que hacer algo. Aquí han puesto en Apocalipsis 2, Jorge, donde dice que has probado a los que se llaman apóstoles. Se llaman, fíjense ustedes la forma reflexiva del verbo. Se llaman a sí mismos, ¿no? Apóstoles. El asunto es que para ser apóstol tú tienes que ser llamado apóstol. Y esto, el único que puede llamar a alguien apóstol, es el que lo envía, porque apóstol quiere decir enviado. Y a esta gente no la envía sino su vientre, porque su Dios es el vientre. Entonces ellos ponen, como les iba a explicar antes, después me perdí en el paréntesis, de que toman la cuestión de la cobertura, pero eso no es más que una franquicia. Ponen una franquicia allí de la iglesia y cobrando nada más que los diezmos. Imagínense ustedes, una franquicia de esta que tiene
100 miembros, bueno, cada uno da el 10%, bueno, el pastor termina ganando 10 veces más que cualquiera ahí en la iglesia. 10 veces más. O sea que si cada uno da, bueno, 100 son 10.000, entonces gana 100.000, gana 10.000 en vez de 1.000, por decir algo, ¿no? Entonces, vemos que estas cuestiones no pueden ser, está bien que lo hagan quienes tienen comezón de oír. Por ejemplo, me gustaría ver esa parte donde Dios les envía un espíritu de mentira para que crean en la mentira, por cuanto no recibieron, digamos, la verdad para ser salvos. Este es un versículo muy importante, porque el Señor no oculta que es Él el que está mandando ese espíritu de engaño. Para estos tiempos el Señor lo está mandando. Entonces, ¿cómo se creen ustedes que se pudiera hacer eso impunemente? Claro que no. Entonces, eso está en el nuevo pacto, Carlos, pero vamos a hacer una pausa para que las emisoras puedan identificar, solo 3 minutos, y al regreso entonces vamos a ver ese versículo, y te voy a pedir también que nos indiques o nos muestres frente a la Biblia, donde dice la palabra de Dios que Pablo y Bernabé eran los últimos apóstoles, lo cual pues es determinante, e indica que no puede haber apóstoles ni después de ellos en los días sucesivos ni 2000 años después. Hacemos esta pausa y ya volvemos con Frente a la Biblia. Escuchas Frente a la Biblia. Buenas Nuevas, 95.7 FM, desde la isla de Margarita, Venezuela, transmitiendo conjuntamente para labiblia.org Radio. Es un Dios de paz. Mi Dios es un Dios de poder. Mi Dios es un Dios de amor. Amor por ti, amor por mí, amor por ti, por mí. Escucha en vivo y participa este sábado a las 2:30 de la tarde, hora Venezuela, 20 horas España, en Foro Bíblico. Para que toda Iberoamérica pueda debatir y se atreva a preguntar lo que siempre quiso saber acerca de la Biblia. Los hallazgos arqueológicos del siglo XX, juntamente con el avance de los estudios bíblicos, están resultando de extraordinario beneficio en la restauración del texto sagrado. Hoy, como nunca antes, estamos en posesión de manuscritos bíblicos muy antiguos que nos acercan maravillosamente a los autógrafos originales. Sin embargo, estos hallazgos han puesto en evidencia numerosas y graves diferencias con aquellos manuscritos que sirven de base para todas las traducciones del mundo. La importancia de este trascendental acontecimiento no puede ser subestimado, porque antes de entender el significado de palabras, frases e ideas de la Escritura Sagrada, todo lector confronta el problema procedente de la duda razonable. ¿Cuál es el texto original del pasaje? Que tal pregunta debe ser hecha y contestada surge por 2 circunstancias. La primera es que ninguno de los documentos originales de la Biblia existe hoy día. La segunda lo constituye el hecho de que las copias existentes difieren una de otra. En un ciclo de 48 conferencias, la Sociedad Bíblica Iberoamericana se propone dar a conocer la verdadera historia del texto sagrado. Los apasionantes acontecimientos generados durante 6.000 años, desde su origen y transmisión hasta su corrupción y restauración.
para capacitar al lector común en la evaluación crítica del más grande libro de todos los tiempos. Para que alcancemos a comprender plenamente la dimensión del amor de Cristo y la eficacia eterna de su sangre redentora. Foro Bíblico. Escucha en vivo y participa este sábado a las 2:30 de la tarde, hora Venezuela, 20 horas España. Para mayor información, visita nuestra página web www.buenasnuevas957fm.org. Buenas Nuevas, 95.7 FM, desde la isla de Margarita, Venezuela, transmitiendo conjuntamente para labiblia.org Radio. Estamos contigo, frente a la Biblia. Muy bien, y seguimos en vivo frente a la Biblia, conectados con Carlos Fuchán desde Barcelona, España, y nosotros haciendo la conexión desde la isla de Margarita, Venezuela, y dejamos en el aire la lectura de un versículo y pues la solicitud que le hicimos a Carlos de mostrarnos o indicarnos en la palabra de Dios donde dice que Pablo y Bernabé eran los últimos apóstoles, lo cual pues sienta un punto final a partir de cuyo momento no puede haber más apóstoles. Carlos, por favor, adelante. Creo que hemos tenido un pequeño problema técnico momentáneo. Carlos se desconectó, pero ya lo tenemos nuevamente conectado. Quiero saber, Carlos, si nos escuchas correctamente. Sí, gracias, Jorge. Un pequeño aquí corte, pero ya regresamos, gracias. Mira, a mí me gustaría, si podemos poner, por favor, el versículo. Yo el otro día lo expliqué en Foro Bíblico, el versículo de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9, para los oyentes que nos escuchan solo por radio. El programa Frente a la Biblia lo hacemos simultáneamente a través de una sala de conferencia virtual y vamos colocando en pantalla los versículos. Si usted desea conectarse a esa sala de conferencia virtual, puede hacerlo haciendo clic en el link o el logo de Frente a la Biblia que se ubica en la página Buenas Nuevas 957fm.org a mano derecha, el que dice Frente a la Biblia, sesión permanente. Y en la página de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, labiblia.org, también se está colocando el link para que usted pueda ingresar a la sala. Carlos, adelante. Sí, gracias, Jorge. Y quisiera que empezáramos a leer desde Segunda de Tesalonicenses 2:8 también. En la cita de Primera de Corintios 4:9 tendré que explicar que es una mala traducción y cómo es que debe leerse con la traducción correcta, literal, de lo que dice el griego, ¿no? Entonces, quisiera aclarar eso. Entonces, leamos 2 de Tesalonicenses 2:8 al 11, o al 12, del 8 al 12, y después leamos Primera de Corintios 4:9, que es la parte donde habla de el cierre del ministerio apostólico en boca del apóstol Pablo. En Primera de Tesalonicenses 2:8 dice: entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía una fuerza de extravío para que crean a la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Bueno, aquí tenemos nosotros este asunto enviado pues por Dios, el cual está obviamente muy claro, y también podríamos buscar, Jorge, en una parte donde dice teniendo comezón de oír. La palabra comezón yo creo que nos puede dar fácilmente esa otra importante parte de la palabra. Allí está en 2 de Timoteo 4:3. Si quieres leerlo, por favor. Claro, dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Ves? Esto es lo que está pasando. Tú te quedas asombrado de ver que se digan tantas barbaridades, pero es que se habla abiertamente del homosexualismo, se acepta la homosexualidad, se acepta el comercio más descarado. Oiga, si usted quiere que Dios le dé 10,000, pues siembre 1,000, para que vea cómo Dios le da. Entonces la gente se acerca haciendo negocios con Dios. Esto de la siembra no es sino un vulgar negocio. Ahora, eso sí, tienes que sembrar donde ellos te dicen, ¿no? Entonces, pero ¿dónde dice en la palabra que uno va a recibir esas cosas? ¿Dónde está distorsionado, sacado de contexto? Lo único que atinan a pensar es en un evangelio del lucro, en un evangelio, bueno, esto de la prosperidad económica. Entonces, esto destruye la esperanza mesiánica. El dinero nos convierte en seres viles, La riqueza envilece nuestro corazón, porque nos hace caminar en independencia de Dios. Si tenemos una billetera o una chequera llena de dólares o euros o libras esterlinas, dígame, ¿para qué necesitamos a Dios? Si es que naturalmente nosotros queremos hacer nuestra voluntad, no queremos hacer la voluntad de Dios. Dios, en su infinita misericordia, nos disciplina mediante pruebas económicas y de salud y otras, para que aprendamos a depender de Él. Nuestra condición humana es terriblemente débil, somos necios, no entendemos las cosas espirituales. Entonces necesitamos entender que si uno murió por todos, entonces todos murieron, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Pero nosotros naturalmente nos disgusta la palabra de Dios, nos disgusta, nos choca la palabra de Dios. El mandamiento de Dios nos choca. Y tenemos que tener la suficiente honestidad para ir delante de Dios y decirle, Señor, líbrame de este cuerpo de muerte. Entonces, estas cuestiones que le dan rienda suelta a las pasiones, a las cuestiones económicas, materiales y todo esto, nos alejan totalmente, y ese es el peligro para los hijos de Dios que están sujetos a este tipo de doctrina, y es hacia ellos que nosotros pues enviamos nuestro mensaje. Ahora bien, vamos a sacar 1 Corintios 4:9 y les voy a explicar dónde está en base a la solicitud tuya, para irnos poniendo frente a la Biblia. 1 Corintios 4:9. Dice, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues fuimos hechos espectáculo para el mundo, para los ángeles y los hombres. Nosotros, necios... Adelante. No, es suficiente. Es suficiente. El 9 es suficiente. ¿Me oyen bien? Sí, adelante, Carlos. Gracias. Entonces, la traducción literal dice esto: pienso, en efecto, que a nosotros
los últimos apóstoles, Dios exhibió como condenados a muerte, porque fuimos hechos espectáculo para el cosmos y ángeles y hombres. Repito, pienso, en efecto, que a nosotros, los últimos apóstoles, Dios exhibió como condenados a muerte, porque fuimos hechos espectáculo para el cosmos y ángeles y hombres. No existe ya más el ministerio ni apostólico ni profético, porque ese es el fundamento de la iglesia. Si quieren podemos buscar el fundamento, la palabra fundamento, y ahí está hecho el fundamento en los apóstoles y profetas. No existe hoy en día porque ya el fundamento fue echado. Y el fundamento, la piedra angular, vamos a ver, dice, fíjense, 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, como perito arquitecto puse un fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús el Mesías, o Jesucristo. Entonces allí el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso está Carlos, eso está en Efesios 2:20, dice, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Jesús, el Mesías. Exactamente. Entonces ya no es necesario más. El único ministerio activo que está hoy y que debe ejercitarse conforme al contexto bíblico y no para enseñorearse de la grey es el de pastor y maestro. ¿Para qué? Como dice el Efesios 4:11, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Son los santos son los que hacen la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, no son los pastores y maestros. No, están equivocados. Tienen que volver a la sencillez de la Escritura Sagrada. Entonces, esto se tiene que analizar en torno a todo el contexto de la Biblia, en la sencillez, en el amor mutuo, en estar sujetos unos a otros, en tratar de edificarnos unos a otros, y no que nuestra personalidad sea nutrida montándonos detrás de un púlpito. ¿Me comprende? Esto es una cuestión creada 300 años después. Nosotros vamos a estar hablando toda esta semana de estas cosas. No sé si mañana pudiéramos hablar un poco de los edificios que surgieron 300 años después de Pentecostés. Adelante, por favor, con más intervenciones, que quedan escasos 9 minutos. Sí, preguntas, llamadas. Adelante, Jorge. Le doy el pase a Roberto Magaldi para que, por favor, haga lectura de algunos mensajes que hemos recibido hasta el momento. Adelante, Roberto. Bien, Jesús Homero comenta, por los frutos los conoceréis. Aquel que dice, yo soy el apóstol tal, el profeta tal, este es falso, porque a diferencia de un apóstol, al apóstol hay una gran diferencia. Uno significa que hay otros, él significa que es el único. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, dando a entender que él sí es el único. El apostolado manipulador es antibíblico y por ende hoy esos apóstoles son falsos. Hay otro mensaje también que entra a través de Buenas Nuevas, es Javier Romero desde la isla de Margarita, vía mensaje de texto. Dice, yo pensaba que el ministerio apostólico seguía activo hasta que el hermano Carlos me mostró la traducción correcta de 1 Corintios 4:9 de la cuarta edición de la Biblia textual. De verdad
que me siento alegre, pero a la vez triste. Alegre porque gracias a la Biblia textual tenemos a nuestro alcance la palabra tal cual fue escrita. Y a la vez triste porque la mala traducción de la Reina Valera hemos tenido una mala enseñanza. Gracias, hermanos. Muy bien, a mí me parece que este versículo, 1 Corintios 4:9, es básico, trascendental, pone un punto final a este tema, a este discurso del apostolado actual, del supuesto, entre comillas, apostolado actual, pero lamentablemente la mayoría de las versiones tienen la traducción incorrecta. Yo invito a los oyentes para que busquen en internet 1 Corintios 4:9 en griego, en un interlineal, y vayan viendo palabra por palabra la traducción correcta, porque efectivamente dice allí apóstoles últimos, es decir, a nosotros los últimos apóstoles, dice el griego. No es que Dios expuso a los apóstoles como apostreros, sino que está indicando que hay unos apóstoles que fueron los últimos. Carlos, nos quedan escasos 5 minutos de programa. Yo quisiera que en estos 5 minutos pudiéramos hacer un resumen enfático y bien basado en la palabra de Dios, además de lo que ya hemos mencionado de 1 Corintios 4:9, respecto a este ministerio apostólico y profético y por qué se dice o se dedica este programa para hablar de sus mentiras y herejías. Muchas gracias, Jorge. El 4:9 de 1 de Corintios ha sido exhibido en internet, en el documento original, en el documento más antiguo, el códice sinaítico. Ahí está enuncial y le hemos puesto encima de esa fotografía, pues le hemos puesto en letras griegas la división de palabras con el griego actual y también traducida literalmente, de manera que tiene una forma de comprobarlo maravilloso, el daño que se le ha hecho cuando se ha repetido esta palabra como a postreros, como a sentenciados a muerte, y no es así. Nosotros en la tercera edición pues hemos caído en esa trampa hace algunos años atrás de la tradición, de la traducción, pero gracias al Señor que le hemos corregido hoy y estamos pues con una traducción limpia, con una traducción exacta de lo que nos dice el texto griego. Carlos, ¿nos podrías decir, por favor, en qué parte de Internet está eso publicado? Eso está en Foro Bíblico. Creo que lo tenemos, no sé quién los está colgando, los Foros Bíblicos del sábado pasado, el número 40. Ah, ok. Entonces, en la carpeta de Foro Bíblico, a la cual usted puede tener acceso mediante un link que inmediatamente vamos a colocar en el chat de la biblia.org, o si no, pues si no lo logra conectarse en este momento, más tarde se puede conectar a la biblia.org y allí también va a encontrar un link que le va a llevar a Foro Bíblico. Allí están almacenados todos los foros bíblicos desde el 1 hasta el 39 con sus audios, sus láminas o imágenes. Busque allí el foro bíblico 39 y entre las láminas va a encontrar una que muestra esto que estaba mencionando Carlos, es decir, el griego de el 1 Corintios 4:9 y su traducción palabra por palabra. Exactamente, allí estaba señalando María Lucía como a postreros, como a sentenciado a muerte. Lo que no está en el texto es griego, es el primer como no está, y después postreros tiene que ser traducido últimos. Y entonces a nosotros los últimos apóstoles nos ha exhibido como a sentenciados a muerte. Entonces, eso es lo que dice el texto, no dice otra cosa. Es posible que las traducciones por ahí digan eso, pero lo que dice el texto exactamente es eso, ¿no? No tiene dos como, tiene uno solo, y es os. Allí ustedes lo pueden ver y comprobar.
¿qué es lo que puedo resumir de esto? El ministerio profético apostólico de hoy día, que va unido a la doctrina de la prosperidad, a la doctrina de la mega iglesia, a la doctrina de la pedidera de dinero, de todas estas cuestiones de desorden teológico y doctrinal. Lo único que es un ministerio diabólico, es un ministerio comandado por Satanás, un espíritu de mentira que viene para destruir el galardón de los santos. Entonces, lo que estamos haciendo un llamado para que ustedes, los hijos de Dios y las hijas de Dios, se aparten de todas esas cuestiones, se aparten rápidamente y evalúen lo que le estamos diciendo por medio de la Biblia. No tienen que seguirnos a nosotros, sino que pongan la mirada en la antorcha que alumbra en un lugar oscuro y evalúen esto, evalúen dónde ustedes se están reuniendo. Aléjense de las personas que piden plata y mezclan el evangelio. No acepten esto, de ninguna manera acepten. El dinero es una cuestión que está en Primera de Corintios, al final está normado por Dios, cómo se debe hacer el primer día de la semana, cada uno personalmente, en secreto, ore a Dios, y ponga aparte, según haya sido, de lo que haya ahorrado, de lo que Dios le haya pues permitido, póngalo aparte. Ya Dios le dirá en qué va a invertirlo, en qué lo va a hacer. Así como Dios le aumenta, así como Dios le dirá en qué hacerlo. No le venga a creer a ningún hombre que le diga, mire, tenemos que hacer esto, no le crea nada. Si usted tiene el Espíritu Santo lo guiará, no le crea a nadie que le pida plata, a nadie, solamente oiga la voz del Espíritu Santo, más nada. Eso es lo que dice la Biblia. Y otra cosa, Dios ama al dador alegre, de manera que si no tiene alegría, guárdese su plata en el bolsillo, porque ciertamente Dios no la necesita. Muy bien, entonces mañana seguiremos con este tema apasionante y ya empezaremos con otro, pero por favor queremos mañana tener un tiempo más largo para responder inquietudes, llamadas que nos puedan referir desde cualquier parte del mundo. Muchas gracias y hasta mañana en Frente a la Biblia. Gracias a ti, a la Sociedad Bíblica Iberoamericana, por estar ayudándonos a ubicarnos frente a la Biblia y pues a conocer la palabra de Dios, y conociendo la palabra de Dios poder reconocer los errores y las mentiras. Nos escuchamos mañana nuevamente a las 8 de la mañana, hora Venezuela, 13:30 horas España, en Frente a la Biblia. Gracias a todos y que Dios les bendiga. Y de esta forma nos despedimos por el día de hoy, invitándoles a posicionarnos nuevamente frente a la Biblia. En vivo, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, hora México, 7:30 Colombia, 8 en punto Venezuela, 9:30 Brasil, 13:30 España. Frente a la Biblia, una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana.